Entonces, importantísimo que estamos dentro de la página de la DIAN, ¿listo? Ya todos sabemos que debemos ingresar en diligenciar y presentar. Y el formulario del impuesto al consumo es el 310. ¿Listo? Entonces, este contribuyente o esta empresa no declara impuesto al consumo, pero pues sin embargo, eh, vamos a ver si nos lo deja. Crear. Entonces, importantísimo que en el impuesto al consumo nosotros verifiquemos absolutamente todo el tema de código de solicitud. En este caso, pues no aplica, pues porque esta empresa nunca la ha generado. Tenemos todo el tema de los servicios grabados o los impuestos grabados del impoconsumo. Entonces, cuando hablamos de servicios grabados, listo, al 4%, el valor de la base y el valor correspondiente al impuesto, listo. Aquí hablamos de absolutamente todos los servicios grabados al 8%. Tenemos servicios grabados del 8%, venta de bienes grabados del 8%, importaciones grabadas del 8% también. Y pues todo es con base a implementar o ingresar el valor de la base y el valor del impuesto. Los que es bienes grabados que están al 16%, listo, base de impuesto también, importaciones de bienes grabados al 16% y venta de productos transformados a partir del cannabis, también está grabado al 16%. Las empresas que trabajan con el cannabis, o sea, tienen una excelente rentabilidad, de verdad que es muy, muy buena. Hablamos del impuesto nacional al consumo con referencia al tema de las bolsas plásticas. ¿Listo? La tarifa plena del 100%, entonces acá ya tenemos cada uno de los niveles. Si es para el impacto medioambiental y la salud pública definido en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, acá tenemos el 25%, ¿listo? De acuerdo a absolutamente todos los niveles que nos define pues, el Ministerio de Ambiente y el impuesto al carbono como tal pagado, es prácticamente eso. Tenemos unas tarifas que nos va diciendo cuánto es que debemos cobrarle a nuestros clientes para generar después el pago y del 75%. Hablamos la liquidación privada, que acá como tal ya nos da el tema de los saldos a pagar, las sanciones, recuerden que la sanción mínima pues es de 10 VTs y el total del saldo a pagar, y pues las famosas firmas. Y el impuesto se vería, creo que el impuesto se vería. Bueno, espérenme, ya se los busco acá. Formulario. En formulario en 310. Estoy viéndolo desde una página de internet para que ustedes vean cómo se ve impreso, ¿listo? Desde el formulario 310 se vería así, impreso. Básicamente eso es lo que lleva. En realidad no tiene ciencia, no tiene nada así que uno diga, uff, la cosa re loca o la cosa extraordinaria para los procesos, nada. Simplemente pues la idea es que ustedes vean cómo se ve el formulario en la DIAN y cómo se ve al momento de su impresión. Acá simplemente nosotros le damos guardar, después le damos firmar y después le damos presentar. Listo, y después pues el respectivo pago. ¿Dudas o inquietudes? Chicos. No, profe. Listo, perfecto. ¿Alguno de ustedes ya había diligenciado ese formulario o en sus trabajos o algo así por el estilo?
Entonces, denme un segundo. Voy a proceder a compartirles o a generarles una presentación. ¿Listo? Esta presentación es de la Cámara de Comercio de Medellín. Me pareció súper buena, no le modifiqué absolutamente nada para que ustedes la logren visualizar. Entonces, ¿por qué les comparto? O porque, por ejemplo, las cámaras de comercio por lo general trabajan todo este tema referente, no, esta es de Bogotá. Es que Bogotá y Medellín tienen una cualidad esencial en el tema de que tienen muchísimas ESAL, o sea, son como las dos ciudades principales, entonces em, si no es, por ejemplo, la CESAL de Medellín o las de Bogotá, porque como que ponen un punto referencial del plus del proceso de innovación que tienen y del proceso de calidad social que implementan. Entonces son como las más grandes, ¿listo? Entonces el día de hoy vamos a hablar de el registro de las entidades sin ánimo de lucro, importantísimo que tengamos presente. Aquí vamos a hablar del registro y qué es esa entidad sin ánimo de lucro, también conocida como ESAL. ¿Listo? Entonces surge a raíz del desarrollo de los derechos fundamentales del contenido, pues en el artículo 38 y 39, que la finalidad es como tal no generar ninguna responsabilidad social dentro de los procesos y generar una responsabilidad social en la que se implementa y sin finalidad de tener una unidad de lucro. Uy, déjenme un segundito que Profe, ahora dejaste de compartir. ya denme un segundo, que no sé por qué se me borró. Espérenme que se me cerró el archivo. ¿Ya están viendo? No, señora. No, profe, no, señora. Y chicos, espérenme que hoy no sé por qué está molestando tanto esto. Ya. ¿Ya ahora sí? Sí, profe. Sí, Listo. señora. Entonces, ¿cuáles son las características? Son personas jurídicas que crean una persona diferente de sus asociados, tienen o no tienen un ánimo de lucrarse o de representar como tal algún proceso de utilidad, ¿listo? Tienen fines netamente sociales encaminadas a la mejora social y al beneficio común, importantísimo. Son regladas y adicional a esto se encuentran por la ley nacional con la existencia o la validez del funcionamiento de forma legal. Cuando se genera una entidad sin ánimo de lucro, es importante que comprendamos que adquirimos un tipo de responsabilidades diferentes a las esenciales o las normales de una persona jurídica o de una empresa normal, ¿sí? Que para mi concepto, pues como que tributariamente son un poco más controladas, uno, y dos, pues el lado como oscuro de las cesales que también se manejan para el tema de la evasión de impuestos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando estén asesorando una sal, pues verifiquen bien todo el tema de dónde vienen absolutamente todos los recursos, ¿listo? ¿Cuáles son los fundamentos legales? Entonces, son normas de creación legal, de inspección y vigilancia, todo el tema de las cámaras de comercio en las entidades como tal sin ánimo de lucro. Importantísimo que tengamos presente todos los artículos que relacionan la misma y adicional a eso recuerden que siempre que yo constituya una sal, la debo inscribir o legalizar en la Cámara de Comercio del lugar donde la voy a tener. ¿Listo? Es como toda empresa normal. Si yo tengo una empresa en Medellín, entonces yo me inscribo en la Cámara de Comercio de Medellín. ¿Listo? Cuando hablamos de los fundamentos legales, entonces tenemos absolutamente todos los decretos 2150, de reglamento 427, la circular 04 y 08 de la SIC del 2007, la circular 08 de la SIC 2012, hablamos del decreto 019 del 2012 y las normas especiales que se han generado.
Importantísimo, cuando hablamos de los aspectos generales, hablamos de que son también conocidas como fundaciones, asociaciones y corporaciones. ¿Listo? Muchas organizaciones ahora o sea, prefieren llamarse como corporaciones en la actualidad. Anteriormente se llamaban más fundación, ¿sí? Entonces, actualmente pues ya es como que corporación tal, ¿listo? En referencia pues de las entidades sin ánimo de lucro si están reguladas por el Código Civil, ¿listo? Que pueden llamarse de esas tres maneras. Cuando hablamos de cooperativas, precooperativas, fondos de empleados asociados mutuales y todo el tema de institucionales o instituciones que generan todo el tema referente a auxilios de cooperativismo, hace referencia a las entidades del sector solidarias, también reguladas por la Ley 79 de 1988 y el Decreto 1481 del 89. Importantísimo que comprendamos que si bien es cierto, hacen parte o tienen algo del sector solidario, aquí la CESAL como tal las encontramos, o sea, principal o el enfoque como tal social está definido asociaciones, corporaciones y fundaciones. Estas cooperativas, sí, por lo general se generan para un sector muy o para un área una área demográfica muy demarcada, ¿sí? Entonces, solamente o para estudiantes, o solamente para los estudiantes de X o Y universidad, o solamente para instituciones de X empresas, ¿sí me hago entender? Entonces, es importantísimo tenerlo presente. Cuando hablamos de esos aspectos generales, entonces hablamos de como tal, que es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace por voluntad de una o varias personas, ¿listo? Naturales o jurídicas. Entonces, por lo general, siempre se asocia a una persona natural y una persona jurídica es una empresa pues que también puede estar dentro del proceso de la creación, con el objetivo de propender absolutamente todo el bienestar común, bien sea por el sector determinado de la sociedad o la población en general. Importantísimo el tema de la naturaleza, eminente patrimonial, todo el tema de la afectación del patrimonio, que es totalmente irrevocable, una vigencia indefinida. Este tema de la vigencia ya más adelante lo vamos a ver y puede ser constituida por una sola persona. Cuando hablamos de ese patrimonio irrevocable o de esa vigencia indefinida, es importante que ustedes comprendan que no se puede, o sea, no se va a generar la devolución de ese patrimonio. Entonces yo aporto, digamos que tenemos una sociedad para hacer una sal, sal y cada uno aporta, digamos que 10 millones de pesos. O sea, ese patrimonio se queda ahí y no me va a generar ningún tipo de rentabilidad o utilidad. Por eso es que se llama irrevocable. Claro, es porque la finalidad es no generar un ánimo de lucro. Cuando hablamos de fundación, hablamos de, que cuando hablamos de asociación y corporación, entonces hablamos de que es un este jurídico sin ánimo de lucro también que nace por voluntad de varios asociados. Importantísimo que comprendamos que lo que busca también es ofrecer un bienestar físico, intelectual, moral, todo el tema de asociados o a la comunidad como tal en general, y tiene un número plural de personas para constituirse, o sea, son varias personas, no es solamente una, sino varias, tiene una vigencia determinada y puede disolverse y liquidarse por voluntad de sus asociados sin ningún inconveniente. Cuando hablamos de, por ejemplo, la fundación puede ser constituida por una sola persona. La corporación, pues sí, ya hablamos de que puede ser, o sea, la finalidad es que sean varias personas. Cuando hablamos de las entidades del sector solidario, hablamos de que se constituye para realizar actividades que se caracterizan como todo el tema de la cooperación, la ayuda mutua, la autogestión de asociados, las actividades pueden ser democráticas, ¿listo? Humanísticas con beneficios de particulares en general. Entonces acá entran todo el tema de las cooperativas, instituciones auxiliares de cooperativismo, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y todo el tema de organismos cooperativos de segundo y tercer grado. Cuando hablamos de la famosa veeduría ciudadana, ¿claros hasta aquí? ¿Dudas o inquietudes, chicos? No, profe. Perfecto.
Cuando hablamos de la famosa veeduría ciudadana, entonces aquí es cuando tenemos la representación de varios ciudadanos dentro de la organización, ¿listo? Que lo que hacen es generar un proceso de vigilancia y gestión pública y hablamos del respeto a las autoridades administrativas, todo el tema de las políticas, todo el tema de las funciones electorales, legislativas, ¿listo? Y generan como un órgano de control de esas entidades, tanto públicas como privadas. Importantísimo que cuando hablamos de el proceso de ejecución del programa o de algún tipo de proyecto, ¿sí? Tengamos presente que este contrato es un contrato por prestación de servicio y pues son vedurías que se regulan por la ley 850 del 2003. Estas famosas vedurías, ¿qué es lo que buscan o que llegan a lograr? Generar un proceso democrático, ¿sí? Que por lo general es cuando las empresas del sector solidario empiezan a generar procesos de licitaciones, ¿listo? Entonces lo que hacen es generar una asociación, entonces presentan la propuesta para licitar y para hacer un proyecto de responsabilidad o de innovación social. ¿Listo? Entienda todo el tema de todo el tema de la extranjería frente a los derechos privados sin ánimo de lucro. Entonces, aquí es importante, muchachos, que ustedes comprendan que cuando las entidades extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, listo, bien sean entidades de carácter privados o ONGs, y quieran establecer negocio permanente en Colombia, deben, por virtud de lo señalado en la ley 19 del 2012, registrarse ante la Cámara de Comercio. ¿Listo? Importantísimo, lugar donde vaya a ejercer el negocio. Puede ser una persona no jurídica y adicional a eso generar una inscripción de los apoderados judiciales en su defecto. Entonces, es importantísimo tenerlo presente. O sea, quiere decir que todas las ONG están inscritas ante Cámara de Comercio aquí en Colombia. Cuando hablamos de los actos y los documentos, entonces aquí hablamos de los documentos que se deben inscribir. Entonces, todo el tema de las providencias y jurisdicciones de los actos, documentos, listo, dentro del proceso de reorganización, hablamos del certificado de existencias y representación legal. Hablamos de la escritura pública o documento privado de constitución. Hablamos de la escritura pública y documento privado que contenga absolutamente todos los estatutos o sus reformas. Hablamos del acto o acuerdo en que conste la designación y remoción y renovación de los representantes legales. Hablamos de la disolución y liquidación, así como todo el tema de las providencias y pues todo el tema de referentes de estos actos. Hablamos de los actos administrativos, hablamos de los oficios de providencia que comunican, por ejemplo, embargos, demandas civiles, importantísimo tenerlo presente. Hablamos de todo el tema de la dirección de las páginas web y los sitios de Internet que están dispuestos pues como tal en el artículo 633 del 2000, que ya ahorita les voy a explicar cuál es la importancia de ellos y para cuyo efecto pues bastará pues por el tema de los interesados. Hablamos de las entidades sin ánimos de lucros. Frente a los libros de los asociados, las actas son supremamente importantes y todo el tema de que se establezca como tal un proceso de formalidad. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en una ESAL, muchachos? Ángela. Hola, profe, buenas noches. Profe, sí, yo he trabajado en una ESAL, trabajé en una ESAL 5 años. Se llamaba, es una corporación, una fundación sin ánimo de lucro y los dueños eran una corporación. ¿En qué área trabajaste? En el área contable. O sea que tienes claro todo el tema de los impuestos. Sí, lo que son pues los impuestos, la contabilidad pues tiene la misma base, ¿cierto? Las mismas normas contables, pero las cuentas contables, la contabilización, el manejo de impuestos, bueno, todo tiene un manejo diferente, es súper diferente y la legalidad
es mucho más, ¿cómo le dijera? Como más fuerte, las ESAL son más vigiladas, más controladas por absolutamente todos los entes y obviamente pues por los socios, ¿cierto? Pero lo supervisan muy bien la superintendencia de sociedades, lo supervisa la Cámara de Comercio, lo supervisa mucho la DIAN, lo sigue mucho la DIAN, porque precisamente mediante la CESAL se puede, o sea, puede haber mucho lavado de activos, mucha corrupción, entonces es todavía más vigilada, más controlada, más supervisada, su contabilización, sus bancos, absolutamente todo, las inversiones que se hacen, pues como es una sala sin ánimo de lucro, muchas veces lo que se gana es muy poco y muchas veces no se alcanza para la nómina. Entonces, lo que hace es que se manejan donaciones, ¿cierto? Los dueños, las corporaciones dueñas o los asociados lo que hacen es hacer donaciones. Estas donaciones son muy vigiladas, que sean verdaderas, que sean reales. Las cartas de donaciones que debemos entregar deben ser muy explícitas, deben tener por escrito la ley, deben tener por escrito la cantidad que donó, qué persona, bueno, los dueños de esta corporación hay también personas naturales, ¿no? Pues obviamente que tienen muchísimo dinero y hay pues empresas, ¿cierto? Entonces, es complejo, es complejo y es un poco más, como es eso, uno tiene que tener mucho más cuidado, tiene que manejar tanto la contabilidad como los documentos con pinzas, tiene que estar todo muy correcto, muy claro, muy vigilado, debemos ser muy cuidadosos con absolutamente todo, y sobre todo cuando nuestros jefes o todos los dueños de la corporación o de la fundación nos piden o nos exigen documentos, las actas también se llevan de una manera totalmente diferente, o sea, dentro de sí tienen un fondo, el mismo fondo, pero pues la forma de redactar, la forma de escribir, los puntos, las comas deben ser exactos, deben ser correctos para que no haya tergiversación ni malos entendidos con este tipo de fundaciones o corporaciones. Lo que comentaba era que pues, los que nos donan nos exigen pues, las cartas de donación, pero pues debe estar muy correcto, muy bien escrito, muy bien redactado, porque pues con estas donaciones ellos se deducen renta, ¿no? Se deducen sus impuestos. Entonces debemos hacerlas muy bien. No solo eso, sino que obviamente esas cartas que nosotros demos de donaciones las vigila muy bien la DIAN. La DIAN en cualquier momento puede llegar y decir, venga, de verdad esto lo donaron. Y si de verdad lo que ellos donaron se reinvirtió para lo que era. Digamos, para mejorar lo que yo comentaba una vez, en cierta parte deportiva, mejorar las canchas de tenis, mejorar, comprar, no sé, gimnasio al aire libre. Entonces, la idea es que lo que esté escrito en esa carta de donación sea lo mismo que esté en las actas y sea lo mismo para lo que se reinvierta esa donación. La idea es que cueste lo mismo, muy similar, o que se agoten todos los recursos en esa donación. No puede sobrar dinero, todo tiene que estar como muy correcto, como muy bien hecho. O si es una donación que va para el banco para cubrir gastos de nóminas, de servicios, de mantenimiento, se debe especificar que esa donación fue para los bancos, para tal banco, ¿cierto? O también se manejaban como ganancias por medio de unas cuentas que se llaman fiducuentas, por medio de fiducuentas o carteras colectivas, tocaba dar cuenta, hacer esa bien también, conciliar también esos bancos y decir en qué se ganó la rentabilidad, para qué se va a usar esa rentabilidad. Entonces sí, es absolutamente complejo y año a año las ganancias, si llega a haber ganancias muchas veces, o la que yo estuve no era muy rentable al ser una fundación, porque pues es precisamente eso, ¿no? Fundación. Entonces, obviamente no se reparten como las ganancias o lo que quedó, sino tiene que reinvertirse. Debe ir por escrito en actas, en cartas, en documentos, para qué se va a reinvertir ese dinero o ese excedente del año o periodo anterior, y se debe hacer un seguimiento de que se haga y que sea real de que se invirtió. Entonces, la contabilidad en sí pareciera ser en primera instancia un poco más fácil, ¿cierto? Pero no, al tener tantos entes, al ser uno más cuidadoso, es un poquito más complejo. Ya cuando entro a otras empresas que son comerciales, que son de importaciones y de comerciales y de ventas, es un mundo diferente, ¿no? Cada empresa es un mundo totalmente diferente. Pero pues sí, como lo tipifica aquí la profesora, todo tiene que estar muy bien documentado, muy bien hecho. Todos estos documentos que exigen las veedurías es porque tiene su razón de ser.
¿no? Y más que todo, pues para evitar toda esta parte de negocios turbios, de cosas escondidas que mucha gente hace por medio de esta CESAL o empresas, fundaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Lavados de activos. Entonces, en la CESAL también se tiene mucho cuidado de que todas las personas involucradas firmen documentos que sea el SARLAF, por ejemplo, ¿cierto? Que de verdad la fundación no se maneje nada turbio, no se lleve una doble contabilidad. Todo esto así en resumen, profe, porque la verdad sí es un poco más vigilado, son más controles que debe haber y mucho cuidado tiene que tener uno con absolutamente todo, desde 50 pesos, lo que manejemos, en el caso mío que manejé caja menor también, mucho cuidado con bancos, mucho cuidado, ser muy legales, muy leales, muy transparentes desde un principio, y pues si uno es así, y si uno lleva sus papeles y todo así, todo marchará bien. Y igual así todo marche bien, las ESAL son supremamente vigiladas. Y ya, profe, algo así en resumen. Muchas gracias, Ángela. A ti, profe. Jorge, sí, Jorge me pregunta, ¿me pueden aclarar cuándo una persona o entidad dona víveres? En las actas se puede registrar cuánto vale en dinero lo que donaron. Sí, claro que sí. Lo más importante es generar en las actas todos los ingresos que han sido donados. De hecho, las personas que generan procesos de donación, siempre lo ideal es que lleven el documento dependiendo obviamente de las cantidades. Por ejemplo, hay políticas establecidas en la CESAL que simplemente la persona, por ejemplo, lleva víveres o algo así, y si son muy pocos, simplemente puede decir el valor o el monto, y las donaciones se reciben sin ningún inconveniente. Pero cuando hablamos de donaciones de que llevan camiones o llevan algo así demasiado excéntrico, ya por obligación tienen que entregar todos los documentos soportes del costo de esa donación, porque ahí es donde empieza todo el tema de verificar de dónde está proveniendo ese ingreso o el dinero proveniente para comprar absolutamente todos esos víveres de la donación, ¿sí? Entonces es importantísimo que se verifique absolutamente todo eso. Claro, las fundaciones también reciben ingresos por cuantías mínimas. Entonces esas cuantías mínimas pues ya no hay, o sea, no hay tanto rollo con el tema del control, porque si ustedes se fijan, un ejemplo clarísimo es muchas personas se suben, por ejemplo, a los buses, a los Transmilenios, a pedir colaboraciones o contribuciones para las mismas fundaciones, ¿sí? Y pues obviamente ellos no te van a generar a ti una certificación, por eso se llaman cuantías mínimas de donaciones, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de cuantías mayores, pues obviamente sí siempre se va a requerir adicional a eso, que para la persona que esté generando el proceso de donación, esa certificación le ayuda muchísimo para el tema de la disminución de de la renta. Entonces, pues ayuda mucho para el tema de los impuestos. No sé si ustedes saben, bueno, esto lo iba a hablar más adelante, pero pues ya que estamos tocando el tema, muchos muchas estrellas, muchos artistas, ellos para evitar el pago o la disminución del pago de los impuestos aquí en Colombia, porque pues sus ingresos provienen del exterior, entonces lo que hacen automáticamente es crear fundaciones, y esas fundaciones son con el sentido de la responsabilidad social para generar la disminución de la renta. Entonces muchos de ellos dicen, yo prefiero generar el pago de esa renta, del pago de esa renta la disminuyo en comparación con que prefiero generar un proceso de donación o crear una fundación para donar todo el dinero, ¿sí? Entonces eso también ayuda muchísimo a los procesos. También conozco muchas fundaciones que lo que hacen es, pero eso es un trabajo como muy turbio. Me he dado cuenta que trabajan el dinero. Entonces, por ejemplo, te reciben a ti dinero. Sí, a ti te dan una certificación donde indican que efectivamente tú donaste, pero en realidad es que o sea, tú estás prestándole ese dinero en teoría a la fundación, y después te lo devuelven con un interés del 10 o del 15%. Hay otras que devuelven solamente el 5 o el 3%. O sea, yo no entendía por qué tenían tanto, o sea, por qué era el furor, hasta que un gerente de una fundación me explicó ese tema, y yo decía, ok, y yo he manejado de sal, pero pues ya cuando uno empieza a ver todo el tema turbio del asunto, ya entiende por qué se genera tanto control dentro de los procesos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como contadores seamos muy conscientes de lo que nosotros estamos firmando. A veces también conozco contadores que le huyen a ser contadores
de la CESAL precisamente por el inconveniente, por ejemplo, del tema del lavado de activos, porque es que Colombia es Colombia, muchachos, y en Colombia la CESAL se prestan para muchísimas, muchísimas cosas. Eso sí, o sea, eso sí no se les niega a nadie, ¿sí? Entonces conozco también muchos contadores que dicen, o sea, no, yo no me le mido a eso, ¿sí? Entonces, es importante que cuando ustedes tomen una sal, verifiquen absolutamente todo el proceso de la documentación. Claro, es muy chévere, es muy bonito, pero pues a mí personalmente me gusta más el tema de gerencial y tomar decisiones, hacer todo el tema de planeación de responsabilidad social. Pero yo ya meterme en la parte contable, yo sí, la verdad, yo, Jessica Vargas, ya no lo quiero volver a hacer porque pues yo sé y soy consciente de que el tema es bastante delicado. Entonces, por eso es que se maneja como tal un proceso totalmente diferente y pues ayuda muchísimo. De hecho, por ejemplo, tú quieres generar reducción de tus impuestos y tú pues donas a una fundación y ya. O donas, por ejemplo, el famoso, yo tengo un amigo que él es cristiano y dice, yo creo una fundación y dono mi diezmo a la fundación y adicional a eso me reduzco los impuestos. Yo le decía, tan chimborris, pues porque no lo verían, o sea, no es lógico, ¿no? Se reduce impuestos y adicional a eso genera el diezmo. Entonces es como más que toda una estrategia de planeación que generan las personas y pues en realidad sí ayuda mucho a la renta. ¿Listo? Entonces no sé si, por ejemplo, ustedes han visto a Shakira, Juanes, ¿sí? Que ellos tienen sus fundaciones y lo que hacen es ingresar todo el dinero. De hecho, cuando la DIAN los coge a ellos, no sé si ustedes han visto en las noticias que sale, se genera investigación de, por ejemplo, la Fundación Pies Descalzos o se genera investigación de camiseta negra. Entonces, ahí empieza todo el proceso y se evidenció que tal cosa o hay algunas inconsistencias de los recursos o, por ejemplo, se evidencia que no pagaron los impuestos completos, cosas así. ¿Sí? Entonces ahí es donde ellos empiezan a cruzar absolutamente todo con las fundaciones. Entonces hagan de cuenta que la idea es como generar muy bien el proceso contable de donación para eliminar todo. ¿Listo? Sí, profe, lo que la profe decía, al ser una fundación no la exime de pago de impuestos, porque si es una persona jurídica, declaré IVA, pagué IVA, o sea, impuestos se pagaba normal, por eso era que muchas veces la plata ni alcanzaba para la nómina, impuestos se paga normal, no por ser una fundación la exime de impuestos, ¿cierto? Y lo que decía la profe, sí es verdad, o el compañero, es verdad, había jefes o asociados de esta fundación que donaban no el efectivo, sino decían, yo le voy a donar en especie. Entonces, la especie era la construcción de un salón para eventos, ¿cierto? Entonces, eso sí, en la carta o en los documentos y en la carta que se la entregaría en el acta, tenía que decir, donó un salón, pero no donó un salón, sino donó un salón, ¿cuánto le costó ese salón? Tenía que ser el valor para que ellos puedan descontarse ese valor de su renta. Adicional a eso, tenían que tener un contrato que la empresa constructora que construya ese salón que se va a donar sea legal, que también esté inscrita en el RUT, en la DIAN, que tenga cámara de comercio, que tenga, mejor dicho, que la factura sea legal y ese proveedor o constructor o quien me presta el servicio sea totalmente legal y me haga factura legal, tenga un RUT legal, una cámara de comercio legal de todo lo que va a hacer, no sé, la construcción de la cancha de tenis, la compra, me va a donar en especies, no sé, balones, cosas deportivas, las facturas tienen que ser legales y tengo que pedirle a mi proveedor o a ese proveedor de la factura de la donación, pedirle los documentos. O sea, tiene que venir ya con todo legal. Eso han sido como las experiencias que viví. Entonces, sí es complejo. Y sí, obviamente lo que sea el compañero, tiene que ir en el documento cuánto costó esa donación en especie y lo que dice la profe, soportada por documentos y que la otra empresa a la que se le compró eso que nos van a donar sea también legal, porque pues por esa parte lo que dice la profe también se puede prestar para una especie de lavado de activos como por ese lado y pues al que le van a donar uno muchas veces ni sabe qué pasó y termina uno como envuelto en todas estas cosas, ¿no, profe? Entonces, es eso, y lo que sea la profe, muchas veces se crean unas fundaciones y por medio de la fundación, digo, soy una fundación, no sé, Fundación La Casa del Actor, entonces por ahí le cobro a mis alumnos, entonces los llamo fundación, pero estoy generando y me estoy lucrando de cosas. Entonces es precisamente pues por eso, profe. Pero sí, esa ha sido como una experiencia, fue una experiencia chévere, muy bonita, y aprende uno como de empresas
diferentes y uno ve que la contabilización, el tema documental es totalmente diferente. Pues obviamente en todo tenemos que ser legal y en todo tenemos que ser muy cuidadosos, ¿cierto, profe? Pero sí, profe, eso me Sí. pasó. Total, o sea, total es que es importantísimo verificar absolutamente todo el tema del ingreso proveniente de todos los recursos. O sea, ahí el control es mucho más exagerado en todos los procesos. Entonces es importante pues tener muchísimo, muchísimo cuidado. De hecho, Sí, a mí me dieron, abre la fundación en Bogotá, es una de las sedes de una de las fundaciones de un gran amigo que tengo que está en Medellín y él me dijo, abre la de Bogotá. Entonces, cuando él me empezó a explicar todo el tema de cómo era que estaban trabajando el dinero, yo dije, no, no, gracias, yo no quiero tener chicharrones. Eso me lo ofrecieron hace como unos 4 o 5 años. Entonces, pues en ese entonces, pues yo todavía me sentía novata, pues en realidad en la parte contable, pues yo estaba manejando la parte contable de una empresa. No era esa sal, pero sí la alcancé a manejar. Y pues ya cuando yo entendí el tema de los recursos y pues el tema del trasfondo, porque una cosa es lo que ven efectivamente, por ejemplo, los auxiliares y otra cosa es lo que se ve ya en la parte gerencial, en la parte del manejo de los recursos, entonces ya ahí es un tema como más delicado. Entonces yo dije, no, no porque yo ya sabía para qué era el tema o para cuál era la finalidad de abrirla acá en Bogotá. Y ellos sí tenían una cantidad de requerimientos, pero era una cosa excéntrica. O sea, la DIAN les llegaba las vedurías, les llegaba todo el tiempo así, mejor dicho, como una cosa súper loca. Y era porque, pues obviamente, se sabía que tenían algo, pero pues nunca le encontraban nada, o sea, la sabían hacer. Pero es muy delicado, muchachos, cuando ustedes vayan a trabajar en una sala. Entonces sí les recomiendo muchísimo cuidado en la revisión, pilas con lo que firman y no es que esté exagerando, porque yo sé que muchos dirán, no, pues es que está exagerando o algo así. Yo conozco personas o contadores, pero entonces es importante que ustedes sean conscientes de cómo están trabajando y qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Porque una cosa es lo que nosotros evidenciamos como contadores y más, porque ahí es al que lo que hacen es contratar a los contadores, pero como no de planta, sino como outsourcing, ¿sí? Por prestación de servicios y por días. En realidad una sal sí necesita el contador el tiempo completo allá para estar pendiente de qué es lo que pasa con absolutamente todos los procesos. Entonces, a veces suele pasar que se manejan, por ejemplo, doble contabilidad, ¿sí? Entonces ahí el tema es muy, muy delicado. Entonces, una cosa es lo que llega, por ejemplo, el dinero en efectivo y el dinero en efectivo a veces ni lo legalizan, sino simplemente ingresó el recurso, se genera un documento donde se dice que ingresó dinero en efectivo y otro es el que llega, por ejemplo, por bancos o por cheques. Entonces, cuando ingresa muchísimo dinero en efectivo y es que suele pasar que mucho dinero que llega ilegal a las fundaciones cuando se tienen esos super contactos. Entonces, ellos no dan nada por transferencias, nada por el estilo, sino te llevan a ti la maleta y mire todo el dinero. Entonces, pues obviamente ese dinero no se puede legalizar así de fácil. Entonces ya se convierte la fundación o la corporación también en contribución para el tema de lavados de activos y es muy delicado. ¿Listo? Entonces, pilas con ese tipo de cosas cuando ustedes vayan a estar dentro de esa área. No los estoy asustando ni les estoy diciendo, uy, no, esto es lo peor, no sé qué, pero sí es importante que tengamos muchísimo cuidado y lo digo pues porque lo he vivido, ¿sí? Porque no es, o sea, hemos trabajado, de hecho en el outsourcing también hemos trabajado ESAL, no, yo trabajé las primeras y ya después yo dije, no, ya no quiero trabajar con las ESAL. Entonces, la ventaja de uno trabajar en un outsourcing es que uno tiene muchas empresas de todos los sectores económicos, entonces a ti como que la que más te interese profundizar, tú la coges y te metes bien y empiezas a estudiar cómo es el manejo tanto gerencial, administrativo, legal, tributario y todo, y pues te vas dando cuenta de muchas cosas. Entonces, si ustedes quieren empezar a coger experiencia en la parte contable, así y sentirse como que ustedes digan, quiero ver muchos sectores económicos, cómo manejan el proceso contable, métanse a un outsourcing contable. En el outsourcing contable ustedes tienen todos los sectores económicos. Gabriel, Hola, teacher, buenas noches. buenas Aló, noches. aló, ¿me escucha, profe? Sí, Profe, yo trabajo con una de sal, pero como le dicen a su merced, yo creo que está exagerando un poco, porque allá se legaliza todo,
todo el dinero que entra en efectivo, está el revisor fiscal, está todo el representante legal, es una persona muy honesta. Sí. El contador va 2 veces al mes y finalmente pues todo se legaliza y todo se hace con transparencia. Eh, Cada año se hace lo del código Ujú. y todo pues no marcha pues en medida ¿Tú qué de la cargo tienes? honestidad. Yo soy el asistente contable. Ok. Es que es importante ver eso, Gabriel, en el sentido de que hay en el trasfondo de, tú estás, por ejemplo, por eso vuelvo y les digo, o sea, ustedes están, por ejemplo, en el tema de ingresar información al sistema, ¿sí? Pero más allá, ¿qué es lo que está pasando en algunos casos? Obviamente hay fundaciones legales como hay fundaciones que, o sea, uno evidencia muchas cosas, Sí, ¿sí? profe, porque por ejemplo yo también hago o sea, yo en una parte es que hago las conciliaciones bancarias, tengo acceso No, a todas las nunca en cuentas, bancos va a haber tengo, algo ilegal. En bancos y jamás aparte, y se maneja aparte, la parte como es legal. pequeño, entonces no es tan grande, lo que ingresa en efectivo se legaliza tal cual. Claro que no ingresan 1.000 millones, pero sí lo que entra sí es muy, muy legalizado porque se trabaja con servicios para la gente adulto mayor, entonces se tienen servicios con los olivos, entonces se recibe dinero en efectivo, pero todo es en el margen de lo legal. Bueno, ahí es importante, o sea, sí es importante ver también el tamaño, importante ver absolutamente eh, todos los procesos. Liliana, ¿ya se Profe, montó su profe, propia empresa o es muy difícil? Sí, claro, yo tengo varias empresas. profe, una pregunta, qué Dime. pena. Pues no sé, ¿cómo están? Mira que lo que dice el compañero quizás es muy cierto y tuve la oportunidad también, y uno nunca cree hasta que uno no le pasa. Tuve la Ujú. oportunidad también de trabajar en tesorería hace 3 años en una mayorista que hoy en día liquidó la empresa por malos manejos y para nosotros todo era transparente desde la parte de tesorería. Y analista de tesorería, decíamos los pagos, el tema de los bancos súper legal. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando el contador falleció. O sea, él falleció y ante la ley, ante todo el mundo, era claro que nosotros legalmente estábamos muy bien presentados, muy bien parados, pero la persona faltó y salió a flote todo el tema de los fraudes que se hicieron, de las cosas ilegales, de lo corrupto. Entonces uno de pronto es desde el punto de vista y desde la perspectiva que tú tengas y veas las cosas. Y uno a veces se ciega y porque pues como yo lo hago bien y como yo tengo las cosas bien y para mí es claro, echa, ahí sí como el cuento, echa la ley, echa la trampa, pero sí es verlo desde las dos caras de la moneda. Sí, total. Miren, es importante, eso, esto va para todo tipo de empresas y algo, muchachos, que ustedes deben de tener muy presente, es que quien maneja la parte contable, o sea, o el auxiliar contable como tal, o el asistente contable, o el quien se encarga de ingresar toda la información financiera como tal al sistema, él simplemente se encarga de eso, sabe qué factura, o sea, qué hay legal, ¿sí? Pero no sabe qué decisiones están tomando los de arriba. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes sean muy cuidadosos con la información. Ustedes son totalmente legales, ¿por qué? Porque ustedes ingresan toda la información al sistema que les llega. Es así de sencillo. Pero cuando ustedes ya empiezan a entrar a la parte de arriba, a la parte de dirección, a la parte de los procesos, ustedes se dan cuenta de la realidad de que no todo es tan legal, ¿sí? Y cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a ir a las empresas y tú empiezas a darte cuenta de que manejan, por ejemplo, a veces doble contabilidad, que llega recursos, por lo general siempre o la mayoría de empresas manejan en efectivo y el efectivo, por ejemplo, algunas cuando son montos muy altos, no lo legalizan y no generan factura. ¿Por qué? Porque son clientes que llevan dinero de lavado de activos. Entonces, ahí, muchachos, es donde les digo, tienen que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado. ¿Listo? Deben de ser muy cuidadosos con la información, porque una cosa es lo que nosotros ingresamos al sistema y otra cosa totalmente diferente es lo que pasa a nuestras espaldas, porque pues, a nosotros nos dan facturas y nosotros nos dedicamos a hacer documentos y ya para de contar. Ahora, es importantísimo tener presente que cuando se maneja el tema de la CESAL, todo el proceso o el acto jurídico y reglamentario es mucho más fuerte, ¿sí? Tienen que ser muy cuidadosos con eso cuando vayan a iniciar un proceso de asesoría, ¿listo?
Entonces, pilas con ese tema. O sea, yo solamente les digo, tengan mucho cuidado. Obviamente no los estoy asustando en el tema de que, uy, nunca vayan a coger una sala o nunca vayan a coger una empresa, porque miren, el tema de la doble contabilidad se maneja en todo tipo de sector económico. Yo les decía, por ejemplo, en el área de construcción se maneja mucho, o en el tema de arquitectura y diseño se maneja muchísimo de que llegan personas y les dicen, mire, necesito que me renueve o que me, ¿cómo se llama eso? Bueno, que me arregle, por ejemplo, esta cocina, por ejemplo, en el tema de diseño. Y pues mucho, o sea, se maneja mucho para los estratos más altos. Entonces, llegan y tú le dices, listo, perfecto, ¿a nombre de quién le dirijo la factura? No, no quiero factura, no me remita factura, no me remita nada. Todo le sale por 9 10 millones de pesos. Simplemente te dan el dinero y ya. Chao. Si me hago entender, entonces ahí es importante, remodelación, sí, perfecto. Ahí es importante que ustedes sean muy conscientes, pero en arquitectura y en diseños tiene otro nombre aparte de remodelación que no me acuerdo. Entonces es importante que ustedes tengan muy presente que cuando se maneja Reparaciones ese tipo de locativas, cosas, profe, ¿será? ¿cómo? Reparaciones locativas. No, no es ¿No? para más que todo, es para personas naturales. Porque yo tengo mi casa y quiero que me generes, pues se conoce también como remodelación, pero tiene un nombre técnico en el área de diseño arquitectura, que no me acuerdo ahorita porque es un nombre, no es en español. Entonces, importantísimo que ustedes sean muy conscientes de ese proceso, porque es la realidad que vivimos en el país, muchachos, y es la realidad de lo que está pasando. ¿Sí? Una cosa es que lo que nos presentan a nosotros como contadores, las facturas y todo el cuento, y otra cosa es lo que en realidad está pasando a las espaldas. Liliana, cuéntame. Profe, es que me refiero, digamos, a lo que, pues, porque su merced tiene harta experiencia y eso, es a la empresa, o sea, a un outsourcing, como usted habla de las outsourcing. Que si yo tenía, Entonces, si yo, o lo que pasa sea, es que sí, nosotros, sí, o sí, sea, si es viable o digamos porque, como ejemplo, usted ya tiene harta experiencia y eso, o sea, ¿es mejor ser un tercero o sea, montarse a un outsourcing o es muy difícil o... no, mira que no es difícil, lo difícil es conseguir los clientes y los clientes buenos en el tema del outsourcing. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un outsourcing o tú tienes un outsourcing, tú tienes que verificar cuál es el equipo de trabajo que tú tienes y pues tú empiezas a buscar es auxiliares contables y contadores. Por ejemplo, nosotros, o yo trabajo mucho con mis compañeros de universidad y con mis profes. Entonces, la gran ventaja que yo tuve fue que mis profes me ayudaron con ese proceso. Entonces, cuando nosotros generamos ese tema de empezar con el outsourcing, lo importante es que consigan buenos clientes, porque un cliente lleva a otro cliente, pero hay que ver el sector donde tú te vas a dedicar o el tipo de clientes, porque hay clientes que lloran por pagar 800.000 pesos mensuales, ¿sí? O hay clientes que lloran por pagar 500, 600.000 pesos. Entonces hay que ver muy bien qué tipo de contabilidades tú quieres montar. Y pues en el tema, por ejemplo, anteriormente no se manejaba tanto el tema de publicidad para el outsourcing, no, sino era tú cogías una empresa y esa empresa te refería a otra y esa empresa te refería a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces esa es la gran ventaja. ¿Listo, Liliana? Muchas gracias, profesora. Ahora, ya para el tema de emprendimientos y todo eso, sí, claro, es importante que ustedes empiecen a probar y a verificar. Pero algo que sí les digo, ustedes cogen o cogen toda la experiencia del universo en un outsourcing. Ustedes pueden estar en un banco y les pagan bien, pueden estar en donde quieran, en una empresa que ustedes quieran, pero en un outsourcing ustedes cogen experiencia porque van a manejar varios sectores económicos y varias responsabilidades. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos. Adicional a eso, esas CESAL pues sí generan un proceso malo bien de rentabilidad para los líderes de ellas. Pues, por ejemplo, el director de una sal grande está ganando más o menos entre 15 y 16 millones de pesos. Entonces, los salarios sí son bastante altos y por lo general los dueños de la CESAL son quienes logran esos salarios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la relación de las actividades meritorias.
frente a las actividades económicas. Entonces, por ejemplo, tenemos actividades de organismos de prestación de servicios de salud, educativos, todo el tema de cultural, todo el tema de educación a primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica, técnica de formación laboral, todo el tema de establecimientos que combinan pues en diferentes niveles educativos, educación técnica, tecnológica, universitaria, ¿listo? Todo el tema de formación académica no formal, enseñanza cultural, todo el tipo de educación en SP, todo el tema referente a las actividades asociadas frente a los procesos empresariales y de empleadores, todo el tema del sector de la salud, ¿listo? Actividades hospitalarias y clínicas, práctica médica, apoyo diagnóstico, actividades de apoyo terapéutica, todo el tema de actividad de la salud humana, listo, todo el tema cultural, edición de libros, periódicos, revistas, listo, todo el tema de coreografías, cinematografías, todo el tema de cine, televisión, teatro. ¿Qué otra cosa? Creación literaria, todo el tema de creación de música, de teatro. Por ejemplo, el tema de ciencia tecnológica e innovación. Entonces, acá tenemos todo el tema del campo de ciencias sociales, humanísticas, todo el tema de actividades científicas, actividades de desarrollo social, ¿listo? Entonces, acá estas actividades de desarrollo social tenemos, por ejemplo, generación de energía eléctrica, distribución de energía, todo el tema de construcciones de proyectos, transportes, pasajeros, todo el tema de alojamientos y centros vacacionales, ¿listo? Todo el tema de actividades medioambientales, evaluación, por ejemplo, evacuación, por ejemplo, y tratamiento de aguas residuales, recolección de desechos peligrosos. Entonces, importantísimo que comprendamos que cuando tenemos una ESAL, una organización ESAL, generamos la posibilidad de incursionar en varias áreas o en varios sectores donde podemos, o varias actividades donde podemos generar también el famoso RUP, Registro Único de Proponentes, que permite a la social generar licitaciones. Y esas licitaciones, entonces, por ejemplo, la alcaldía necesita, no sé, brindar cursos, por ejemplo, las madres cabezas de hogar. Entonces, nosotros presentamos la propuesta y decimos cuánto se nos va del presupuesto, qué es lo que necesitamos, todo el tema de las actividades de desarrollo profesional, actividades de desarrollo de promoción y mejora. La próxima sesión, si quieren, les comparto un proyecto de una sal como para que ustedes vean de qué se trata. Ese yo lo hice este año para la embajada francesa. Entonces, como para que ustedes vean más o menos qué es lo que lleva. Si alcanzamos ahorita, se los busco, pero no estoy segura si lo tengo. Todo el tema de las actividades de microcrédito, por ejemplo, apoyo a aportes, fondos solidarios, actividades de asociaciones profesionales, ¿listo? Entonces, o sea, hay muchas actividades en desarrollo a la mejora social y ambiental. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Gabriel, cuéntame. Teacher, si uno quiere montar, o sea, no, reevalúo. En economía circular es viable intentar hacer una ESAL. ¿A qué te refieres con esa famosa economía circular? Con el tema de con el tema de que, de reducir qué, De producción aprovechar, de desechos, no, de aprovechar, ejemplo, reutilizar, sí, sí, aprovechar por ejemplo, material PET. material qué. PET. Sí, claro, sí lo puedes hacer. No es difícil. Y hay que, como, bueno, yo sé que es instructora del SENA. El Fondo de Emprender del SENA apoya esos proyectos. Es muy difícil aplicar. Bueno, lo que pasa es que el fondo emprender siempre va a buscar que se genere un proceso de utilidad o ganancia, ¿sí? Como tal, no sería tanto una sal, sino la finalidad del fondo emprender es que generen rentabilidad para que empiecen a ampliar o crecer, a crecer, ¿sí? Y la finalidad es que ustedes generen empleo, por ejemplo,
algún tipo de población vulnerable. Pero como tal, el Fondo Emprender, o sea, que yo diga, el Fondo Emprender te va a financiar para una sal, no, esa partecita no la creo, no me la sé, la del Fondo Emprender para una Bueno, sal. muchas gracias. Pero sí, por ejemplo, ese tema de la economía circular en referencia de reutilización de recursos y todo eso, sí lo podrías llegar a manejar con apoyo de las ONU, por ejemplo, con la ONU del medio ambiente. Es así, o sea, yo sé que ellos sí te pueden ayudar a financiar el proceso. Entonces, importante que cuando ustedes vayan a trabajar la CESAL, tengan muy presente el sistema normativo, ¿listo? El sistema normativo para la CESAL, pues ya lo es todo, ¿listo? Entonces, por otro lado, hablamos de que la finalidad, o también se conocen las CESALes y pues el sector cooperativo, ¿listo? Es un régimen tributario. El tema regulatorio, ¿listo? Aquí hablamos de absolutamente todo lo referente a los impuestos. Tenemos todo el tema de obligación formal. Esta obligación formal habla del sistema de facturación electrónica, todo el tema de conciliación contable y fiscal, información exógena, conciliación bancaria, o sea, todo se maneja exactamente igual, listo. Hablamos de la administración, todo el tema de la tecnología del personal, la preparación de funcionarios, todo el tema de la estructura, programas de fiscalización, el tema de las sanciones, desde el cambio sancionatorio, todo el tema de penalización y de evasión, todo el tema de sanción y abuso tributario, listo, la graduación de el tema de las sanciones, todo el tema de los procedimientos de fiscalización electrónica, liquidación provisional, todo el tema de bancarización de operaciones, el abuso de efectos tributarios. Hablamos de la determinación de renta, listo, el marco técnico normativo, todo el tema de la SOMAC, o por ejemplo el tema de las obras por los impuestos. Hablamos de todo el tema del nuevo régimen tributario especial, de la CESAL, todo el tema de que deroga pues como tal más de 20 impuestos y contribuciones del mecanismo de retención en la fuente. Sin embargo, es importante que verifiquemos la nueva reforma tributaria. Me gustaría que alcanzáramos, pues no creo que nos alcance el tiempo, pero sí me gustaría que cogiéramos la nueva reforma tributaria para que viéramos qué es lo nuevo que ha generado esa nueva reforma tributaria. Cuando hablamos de los temas de actualización tributaria, tenemos todo el tema de bancarización de operaciones, fundamental, la facturación, todo el tema de los VTs y los plazos para absolutamente todos los pagos o los montos, conciliación fiscal es fundamental, la información exógena. Miren, aquí la información exógena en la CESAL es una cosa loca. Entonces, o sea, normalmente pues es una cosa loca eh, en una empresa del sector privado normal, pero aquí la información exógena pues obviamente es mucho más controlada y más cuando estamos hablando de montos muy, muy grandes. Hablamos del IVA, el impuesto al consumo en algunos casos, todo el tema de los precios de transferencia, listo, acá en el precio de transferencia hablamos de todo el tema de convenios con el exterior, importaciones o exportaciones. Hablamos de las entidades sin ánimo de lucro, pues acá como tal tenemos las CESAL, los formularios a declarar para pagar, las obras de los impuestos, la renta, los procedimientos sancionatorios. Entonces, hablamos importantísimo de, ahí, ahí, todo el tema del contenido reglamentario. Entonces, hablamos de las entidades y que el cooperativismo tenemos un sujeto, todo el tema de solicitudes, registros de los del beneficio neto, todas las causales de exclusión, todas las CESAL frente a exactamente las causales de exclusión más que todo el tema de propiedad horizontal, más que todo, pues aquí hablamos del régimen tributario especial, pero que nos vamos a enfocar como tal en el tema del cooperativismo y en el tema de la ESAL. Hablamos de los decretos reglamentarios. Bueno, este tema del decreto reglamentario también se basa, pues, de acuerdo de la norma del 2016. Sin embargo, es importante que tengamos presente, la estoy nombrando acá porque habla muy claro de las definiciones. Entonces, hablamos de la experiencia sobre la manera de hacer alguna técnica susceptible.
¿Listo? Frente al ramo de la eficiencia, las asignaciones permanentes, hablamos de las asignaciones que están frente a los beneficios y al desarrollo del proceso de invertir en diversos activos negociables, salvo los limitantes en la parte legal o en la restricción de algún proceso de control. Aquí tenemos presente todo el tema reglamentario frente a los impuestos de orden nacional, territorial y disposiciones comunes. Por lo general, cuando nosotros hablamos de todos los impuestos de orden nacional frente a los procesos de la CESAL, tenemos absolutamente todo, todo el tema de clasificación y actualización permanente. Ojo con el tema de la CESAL ahorita y con las nuevas reformas tributarias, porque yo sé que eso sí tuvo que haber cambiado, yo no la terminaba de leer, ya voy casi más de la mitad. Entonces, hablamos de los complementarios y los beneficios permanentes de este régimen, todo el tema de las famosas reformas que se han venido generando dentro de los procesos, los contribuyentes, todo el trámite tributario de las cajas de compensación, todo el tema de rentas frente a los procesos. Ahí es importante que comprendamos que la CESAL pueden tocar absolutamente todos los sectores económicos, ¿sí? Pueden entrar al sector agro, pueden entrar al sector minero, pueden entrar al sector de servicios, pueden entrar al sector de propiedad horizontal, o sea, es infinito, entonces ahí es importante tenerlo presente. Cuando una de sal está muy bien estructurada y redirigida, o sea, se mete en absolutamente todo. Y eso hace que tenga un proceso mucho más fácil y pues tenga mucho flujo de dinero. Mucho es muchísimo flujo de dinero. Porque una sal, por ejemplo, tiene la gran facilidad de que puede tener 10 hasta 20 proyectos al mismo tiempo cuando la sal es gigante. Cuando es una sal mediana, más o menos, puede tener, digamos que 5 proyectos. Uno puede ser de construcción de apartamentos propiedad horizontal, otro puede ser, por ejemplo, de capacitación para los reinsertados, otro puede ser capacitación para las madres cabezas de hogar y otro puede ser, no sé, por ejemplo, recreación de niños y todo el tema de los ancianos, ¿sí? Entonces es importantísimo tener presente todo el tema de la recomposición que se genera dentro de la CESAL y dentro de los tratamientos que nosotros le damos. Cabe aclarar que eso está dentro del RUT, Registro Único de Proponentes, que era el que yo les mencionaba. Hablamos de las entidades y todos los impuestos que se están manejando. Importantísimo que las CESALes están como tal sujetas a calificación de las asociaciones y corporaciones ESAL, las instituciones educativas superior, listo, por ejemplo, el IFEX, que sean ESAL, el tema de los hospitales, que sean como tal, como persona jurídica ESAL, listo. Hablamos de los permisos del Ministerio de Salud, Protección Social, las ligas de los consumidores, todo el tema de las entidades corporativas, eh, que como general buscan todo el tema de asociaciones mutuales. Hablamos de la responsabilidad del contribuyente frente al impuesto de las rentas, el RUT, listo, la responsabilidad del impuesto a la renta y complementario del régimen ordinario, y hablamos de la declaración de ingresos al patrimonio. Importantísimo tener presente todo el tema de la responsabilidad del contribuyente frente a absolutamente todos los impuestos. Entonces ya hablamos de la renta y complementarios, de régimen tributario o de, por ejemplo, especial para el área corporativa y hablamos para las famosas ESAL del régimen tributario especial. Hablamos de la clasificación, permanencia, todo el tema de la continuidad, ya para el tema tributario, entonces el estatuto tributario como tal genera una clasificación, ¿listo? De todo el tema referente de las asociaciones y fundaciones, ¿listo? Y corporativas, entonces acá hablamos, ya habíamos dicho que tenemos el IFEX, ¿listo? Para las entidades CESAL que brindan educación, para el tema del área hospitalaria, tenemos para las personas jurídicas de SAL que realicen actividades de salud, que obtengan permiso pues, de funcionamiento del Ministerio de Salud, Protección Social, actividades y ligas del consumidor. Hablamos de que se generan preexistentes, el proceso de clasificación y requerimiento pues de absolutamente todas las entidades fundamentalmente y que deben de ser por lo general anuales. Tenemos la clasificación de las famosas estales, de acuerdo, esto fue creado a raíz del año
2017 y 18, entonces pues todavía sigue continuando. Y hablamos de pues las solicitudes de la calificación que nos genera. Entonces tenemos un registro web, tenemos los comentarios de sociedad civil, tenemos la solicitud de requisitos y todo el tema de la decisión que me genera la DIAN. Cuando hablamos de la permanencia, es exactamente igual. Nosotros tenemos que buscar tener permanencia en la CESAL. Claro que yo puedo generar una cancelación de la SAL dependiendo del tamaño. Cuando yo tengo un tamaño de una SAL muy grande, el proceso de liquidación puede durar mucho tiempo por el tema de los recursos. ¿Listo? Cuando es una SAL que es pequeña, es muy fácil generar el proceso de liquidación. Apague, cierre y vamos. Pero sin embargo, pues tenemos que seguir dando absolutamente todos los informes que nos generan. Entonces, para generar el registro de información web, entonces generamos todo el tema de, prácticamente es ingresar absolutamente toda la información clave de la organización, todo el tema del registro que yo genero y la clasificación o la calificación que me genere. ¿Listo? Tanto la DIAN como las entidades operativas de los procesos. Algo importante que tenemos que tener presente acá y que siempre rija en la DIAN es el tema de la información de donaciones y operaciones que tiene la entidad. Entonces, siempre una SAL va a tener que tener obligatoriamente a alguien que lo financie. ¿Listo? Porque pues no, se supone que no tiene recursos. O sea, era por eso era que yo les decía pilas porque es al que mueven el dinero así. Yo cuando me enteré, yo, ok, esa partecita pues uno todo sanito, pues uno no tenía claridad del tema de las donaciones. Hablamos de todo el tema referente a las entidades que no tienen declarantes, entidades que no constituyen declarantes y todo el tema de las contribuciones de retención y la red nacional de bibliotecas como tal. Entonces, esos son los donatarios. Y los descuentos tributarios, pues el contribuyente tiene un impuesto de descuento sobre la renta. Listo, es un descuento tributario y tanto para persona natural como tanto para persona jurídica. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? No, profe, no, señora. Perfecto. Bueno, acá hablamos exactamente del tema de la información de los requisitos, los descuentos, me volví. Aquí hablamos de el descuento tributario, puede ser del 25% del valor donado, en algunos casos puede ser eh, de la clasificación, pues, bueno, cuando estamos hablando de las redes públicas de bibliotecas, hablamos de que sí, la donación se genera el 10%, según el artículo 125 del Estatuto Tributario, o el descuento tributario del 25% del valor donado. Importantísimo que las entidades no contribuyentes, entonces para la CESAL tenemos una clasificación y vigilancia, todo el tema de prestación de ingresos, presentar ingresos declarados de renta, listo, el patrimonio. Hablamos de manejar todo el depósito de inversiones, establecimientos financieros, ingresos de donaciones y la información de la memoria económica de las donaciones es fundamental. O sea, no es que done, pase información exógena y me olvide ya eso, no. O sea, tenemos que guardar toda la evidencia. Entonces, se tienen las donaciones de uso exclusivo para el donatario, donación como descuento tributario, tenemos información que informar a la DIAN sobre la donación, cumplir las limitaciones y descuentos tributarios, el donante debe autorizar la publicación de su identificación y el monto de la donación, o sea, eso no es que yo doy y ya chao, no, tengo que generar como tal eh, la información de por qué estoy donando, por eso es que les digo que cuando se maneja en efectivo a veces no pasa eso. Y hablamos de las donaciones a las bibliotecas, que hablamos de, se debe indicar el tratamiento fiscal y todo el tema de la deducción pues, tributaria que se maneja. Cuando hablamos de, dime, Nubia. Hola, profesora, qué pena, casi no logro activar el micrófono. Buenas noches. Profe, tengo una duda con respecto a este tema de las donaciones. Yo no sé si aquí de pronto cabe la pregunta o la estoy haciendo de forma errada. Cuando tú haces ese tipo de donaciones de 10 pesos, 20 pesos para ciertas fundaciones,
que digamos tú das esa plata, pero pues esa plata a uno nunca le llega aquí como una información que diga de parte suya, no sé, en el año se donaron tanto. ¿Esto también hace parte de lo que su merced está comentando o eso es como harina de otro costal? No, pero mira Mira, que como lo ahorita, hacen los supermercados, ¿sí? ahorita Dicen en a los uno, ¿desea supermercados te donar 10 generan, pesos? ¿Eso? ¿A eso se refiere? Que los Sí, supermercados le dicen a uno, exactamente. ¿desea donar Porque 10 esas pesos para la donaciones fundación? van, entiendo yo que esas donaciones, ellos Van a reúnen esos nombre del dineros y supermercado. van, y esa plata va es como a nombre de ese lugar, pero a nombre de la persona que donó, pues como en las facturas no queda, aunque debería hacerse por lo de ahora, pero por la facturación electrónica y todo, pues eso no queda en un supermercado. Esa era mi pregunta también, si hacía parte de pronto esas de son la donaciones de mínimas cuantías. Son donaciones de mínimas cuantías y esas no quedan registradas. Pero se supone que ya, ponle tú, yo creo que ya, de hecho, yo creo, sí, yo la vez pasada doné en el Éxito y sí me apareció en la factura donación de tanto. Este año yo ya lo vi, es que yo hace rato no dono al Éxito porque antes siempre donaba. Y la vez pasada sí doné, pero eran como 50 pesos que sobraban, no era mucho. Y sí, ahí aparecía en la factura te aparece. Pero eso también le sirve a uno, digamos, en el caso de que tenga que declarar, presentar todo ese tipo de cosas para que el contador revise Lo o que no. pasa es que eso debe de aparecer en la información exógena el otro año. Igual te lo tienen que reportar, te tiene que aparecer en la información exógena el otro año. Voy a estar pendiente de revisar eso porque pues no Sí, me he porque yo la fijado. vez pasada vi, yo dije, ay, ya se aparece en la factura. Es que anteriormente, o sea, el control lo había, pero no era tan riguroso como ahorita lo están generando ya por el tema electrónico. Sí, Entonces ya todo tiene que cruzar con todo. Y pues como hasta este año ya, o sea, como tal, todas las organizaciones ya, o sea, fijo presentan todo electrónico, entonces pues ya se empieza a regular. Pero yo sí vi en la factura y decía donación de 50 pesos. Profe, es que yo creo que al tema que va la compañera es que a todos nos pasa que si que si en el Éxito, que si en el supermercado tal, que si en el otro, que si en el almacén tal, han tomado esa medida de desea donar 10 pesos, desea donar 5 pesos, desea comprar esta gotica de amor y donar para los niños de los orfanatos, o sea, y uno dice, no, pues 5 pesos, 10 pesos, pues sí, yo los dono. Y si yo digo que no, los demás de la fila me van a decir, uy, no va a donar 10 pesos, 50 pesos, No, no, qué yo no, yo tacaño. dejé de donar y a mí no me Entonces uno importaba. dice, sí, pues 50, sí, así le hagan falta a uno los 50 para el pasaje, pero uno dice, sí. Entonces pienso que, bueno, listo, yo solito di 50. ¿Qué pasa? De a 50 en 50, de a 100 en 100, en todo el día, ¿cuánto recogieron en cuantías mínimas en donaciones? ¿Cierto? Y lo otro es, el grupo de éxito va a decir, ay, doné a esta fundación, no va a decir, Ángela donó 50, Jessica donó 100, Gabriel donó 200, tome Fundación Góticas de Amor, que estas personas donaron. No, siento yo que el éxito va a decir, ahí el éxito donó a tal, con plata nuestra de nuestros clientes, no con plata precisamente del éxito. No sé si a eso va la compañera, pero a mí se me hace, yo lo veo de esa forma, como que las empresas van a decir, ay, doné, y la empresa, grupo de éxito, en este caso, pues es un ejemplo, ¿no? Lo hace su donación a nombre del grupo de éxito, no de todos los parroquianos que fueron a comprar a hacer mercado y donaron de a 10 pesos, de a 50 pesos, porque pues obviamente la renta se la va a deducir ¿quién? Pues grupo de éxito, va a quedar todo a nombre de él. Y mucho más antes, que desde hace muchos años existe esto de las donaciones antes de la factura electrónica, ¿cierto, profe? Antes de que hubiera esta tanta regla. Siento, no sé si la compañera iba por eso, pero yo siento que es como así, como por ese lado. sí era por ese lado que yo lo decía con respecto pues a la clase que la profesora estaba dictando. Pero Exacto. pues si ahora aparece en las facturas, pues sí sería bueno estar pendiente porque pues la Y toca facturación estar electrónica lo pendiente el exige. otro año. Porque sí, Exacto. anteriormente ellos sí recibían ese dinero y lo donaban automáticamente. O sea, a Ah, nombre de ellos. exacto, a nombre de ellos, Y eso es lo que... total, Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ahora hablamos del control y cláusulas antiabuso. ¿Listo? Entonces,
Importantísimo tener el fortalecimiento de la DIAN, las cláusulas antiabusos, la cancelación del régimen, todo el tema de la destinación indirecta del excedente y todo el tema de los registros. ¿Listo? Cuando hablamos de la cláusula antiabusos, hablamos de que la entidad no obedece como tal al interés de generar y a realizar actividades meritorias, sino como tal la explotación económica de fines directos o indirectos. ¿Listo? Hablamos del privilegio de adquisición de bienes y servicios al cargo directivo de los fundadores o asociados de sus vinculados y el miembro del cargo directivo que participe en el resultado económico de la entidad y la retribución de los donantes por la donación, por las donaciones recibidas. Entonces, acá hablamos de la distribución de los excedentes y hablamos de, bueno, esta es del año 2018 este VT, pero es importante que cuando hablamos de la remuneración de los cargos rediferidos, que sean el 30% del gasto anual de la entidad de la SAL, los ingresos brutos anuales serán superiores a 3.500 VTs. Verifiquemos los VTs, ¿listo? Hablamos del cargo diferidos a los vinculados de los servicios de arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses u otros correspondientes a los comerciales, el reembolso de absolutamente todos los aportes a futuro y cuando la SAL se disuelve y se liquide, se debe adjudicar absolutamente todo en conformidad al artículo 649 del Código Civil. Hablamos de los pagos por prestación de servicios, honorarios, comisiones, bonificaciones, que puede estar establecido para los fundadores, los aportantes, los donantes, listo, y todo el tema de los administradores, y hablamos de contribuyentes de compañías, parientes, listo, hablamos de quienes, personas jurídicas que poseen el 30% de la entidad u otras entidades donde pues se obtenga absolutamente todo el proceso de control, pagos directivos de los fundadores, entonces todo el tema de la restitución o la retribución, perdón, para financiar cualquier gasto en dinero o en especie y todo el tema de la liquidación que se genera, que no debe ser el 30% del gasto total anual del periodo. Es importantísimo tenerlo presente. Entonces, la cláusula de exclusión, entonces tenemos, por ejemplo, responsabilidad penal, fiscal, todo el tema de distribución de excedentes, todo el tema de incumplir todo el tema del régimen tributario y las cláusulas antiabuso como tal. Y listo, muchachos. Básicamente, eso es todo lo que se maneja en la parte legal y tributaria de la CESAL para quienes tienen beneficios de todos los procesos. Eh, Importante que cuando se constituya una SAL, muchachos, seamos conscientes de toda la carga tributaria y toda la responsabilidad. A veces suele pasar que cuando se constituye una SAL, pues no se sabe muy bien el manejo tributario y empiezan a llegar requerimientos, sanciones, multas, y es porque pues no se tiene el correcto orden o control. Entonces es importante siempre estar pues apegados a las normas. Siempre en las reformas tributarias generan una actualización para la CESAL. Entonces, para que siempre estén muy pendientes de eso. ¿Dudas o inquietudes, muchachos?